Bueno, mm, para comenzar, estamos aquí con Isabela y Gustavo García, escritores de un libro de cuentos que se llama Cuentos, Historias de Soledad, impreso por la editorial El Evieco de Medellín en 2020, si no me equivoco. Estamos aquí con los autores que nos prestaron un espacio de su cotidianidad y de su vida y de su trabajo para contarnos un poco acerca de este libro de cuentos, de su estructura, de su vida, de cómo fue hacerlo. Entonces, yo quería pues primero saludarlos y comenzar, no sé si les parece que comencemos un poco con su vida, de cómo llegaron a la realización de este libro de cuentos y por qué escogieron los cuentos y no otra figura literaria, como una novela, como crónicas, en ese sentido. Bueno, muy buenas tardes, Juan Manuel, y la verdad, muchas gracias. La verdad que estamos muy contentos con tu invitación. Estamos muy emocionados y muy agradecidos que nos hayas considerado para tu trabajo. Sí, de acuerdo, la verdad es que es la primera vez que directamente de la academia nos buscan para hacer un trabajo sobre nuestro libro. Y pues la verdad que es muy gratificante ver que te llamó la atención. Muchísimas gracias por eso, pues quería empezar como por ese lado, porque como conversábamos, escribir en Colombia no es fácil. Entonces, Entonces es como medio complicado. En esa primera pregunta pues que nos hacías de cómo llegamos a escribir, es un proceso bastante particular como se nos dio, porque empieza, yo cuando estaba en la universidad pues me gustaba como escribir, tenía algunas ideas y todo esto, pero nunca lo llevé como a nada. Y inclusive fue un momento difícil familiar lo que hizo que nosotros escribiéramos, que fue precisamente una enfermedad de Isabela que se le estaban dañando los ojitos. Y en un mismo año hubo que operarla 4 veces de los ojos. Y ella siendo una gran lectora, entonces no había, pues, no podía ni leer, tenía mucha fotosensibilidad. Y empezamos a crear historias, pues la relación padre e hija, pues yo llegaba y le contaba una historia y entonces ella le metía un gallito por acá, un gallito por allá, creaba un personaje. Nos inventamos sobre todo situaciones, oye, ¿qué pasaría si tal persona viviera esto y esto y esto? Espera, no. Mejor que tenga esta personalidad y actúe de esta manera y lo haga por estos motivos. Y entonces llegamos y empezamos ahí como a crear cosas y Isabela está medio loca y a la mitad de los personajes los quiere matar. Entonces, Entonces es divertido porque muchas de las discusiones era como, yo quiero muerto, o sea, no sé por qué, pero quiero verlo o sufriendo terriblemente o muerto. No, como que no había punto medio, entonces era de las cosas como que no puedes matar a la mitad de los personajes y esa, todo ese proceso fue muy bonito porque al ser padre e hija, pues como que nos llevaba a conversar sobre temas que muchas veces ni siquiera se tocan. Y, y entonces me llevó a mí a ver qué era lo que ella leía, ella se empezó a interesar por los clásicos que yo había visto, y esa relación ahí como medio simbiótica nos ayudó como a crear esas historias y de un momento a otro nos cogió pandemia y entonces en pandemia dijimos, bueno, ¿qué hacemos con nuestras noches? Y dijimos, arranquemos a escribamos un libro, si no lo sacamos ya, ya no lo sacamos. sí, y eso hizo que inclusive cuando nosotros nos metimos como en el cuento de que íbamos a montar un libro, se nos dio la particularidad de que la misma pandemia no estaban, en ninguna parte están recibiendo un manuscrito, no se sabía cómo iba a reaccionar el público, si la gente, inclusive nosotros lo primero que hicimos fue sacarlo digital, porque pensamos, no, la gente va a estar ahí, ya no quiere tanto el libro, va a ser difícil venderlo, comercializarlo y todo eso, y fue completamente al revés. Para nuestra sorpresa, la gente todavía disfruta el papel. Y es que con toda la virtualidad del trabajo, el estudio virtual, antes de tener el libro en la mano descansaban y nos decían, es que yo lo que quiero es el libro, porque yo en el libro me desconecto de todas las pantallas y me doy un tiempo para relajarme. Nosotros habíamos sacado en la primera edición, una edición que se fue rapidito, y la segunda edición entonces fue donde tuvimos la colaboración del Vieco. Y,
y entonces ahí ya salió a la luz pues el libro pues que tú conoces y que fue el que llegó a librerías. Sí, Esta primera edición no llegó tanto a librerías, sino que fue más que todo como con conocidos y demás, y eso lo sacamos a la venta y se agotó en menos de una semana. Entonces fue que nosotros dijimos, no, pues ya, o sea, intentemos Ay, destruirlo mayor, sí, de una ya mejor saquemos forma. la mayor escala. sí, De acuerdo. interesante, ¿no? O sea, como toda la situación también se dio en medio de la pandemia, donde todos nos aislamos, ¿no? Todos tuvimos que guardarnos en las casas y pues la soledad ahí apareció, ¿no? Como a veces incluso se volvía agotador estar encerrados y no poder y ver las calles, asomarse a la ventana y ver una calle vacía, sin gente. Entonces es curioso también cómo se dio el contexto, ¿no? En el que publicaste el libro. De acuerdo, sino que inclusive el contexto de la soledad como tal viene también acompañada de que pues nosotros vivimos 11 años en Bogotá, siendo países vivimos 11 años en Bogotá, inclusive tengo otras dos hijas que son rolitas. Y la verdad es que es una ciudad que queremos mucho y por mi trabajo y por mi estudio nos ha tocado vivir como en varias partes. Entonces Isa, que es la mayor de mis hijos, ha vivido mucho la soledad porque siempre pues le ha tocado que ser siempre la nueva en el colegio, fuera de eso su enfermedad pues ha hecho pues que no tenga pues como, pues hubo un periodo, pues ya todo eso cambió, pero nada, pues con las operaciones cambió, pero hubo un periodo en donde le tocaba quedarse acá en la casa porque no podía salir y encontramos que el problema de sus ojos era detonado era por la alergia, por la contaminación, y tuvo que cambiarla de colegio, que eran una serie de procesos así grandes, pero la puso a vivir en soledad. Y entonces era ella sola con sus libritos y nosotros acá conversando con ella y nos puso a ver desde la imagen de un adolescente, qué es lo que sentía ella en soledad y de las personas que había conocido. Entonces, es impactante para uno como padre ver que los sufrimientos son más profundos de los que uno se imagina. Sí, sí, comparto. Sí, creo que sí, pues igual muchas familias tienen muchos problemas que se presentan en sus proyectos de vida y que los marcan, ¿no? Y pues quizás esto marcó una trayectoria de sus vidas que los llevó a publicar un libro de cuentos que a mi parecer ha sido muy, muy bueno, muy gratificante y un placer leerlo también. Y verme a mí mismo en algunos cuentos, ¿no? En ver como algunas cotidianidades que he visto, cómo podrían desprenderse de otras maneras y ver cómo la soledad también es con algo con lo que dialogamos, ¿no? Presente, que siempre está presente y que en muchas ocasiones intentamos minimizarla. Por eso creo que es conveniente hablar de un poco de estos cuentos, de su estructura, de esos personajes que por lo que veo están muy ligados a una observación de personajes de su vida, de su familia, de su entorno, que pues los han construido a partir de su observación de estas personas. Entonces yo quería pasar a esta parte, que yo la llamé la soledad multiforme y vigorosa, porque detecté precisamente en todos estos cuentos, en estos 12 cuentos, cómo se desprenden en diferentes partes, en diferentes, cómo sale, cómo brota, fluye la soledad por las cavidades de nuestra vida. Y te juro que me muero si no te me vas, mujer. Que sin ti estoy perdido y no sé qué hacer. Acabo de leer tu carta de despedida. Ay, en ella me decías que ya no vuelves más. Ay, soledad, no te me vayas. No te me vayas, negra, que mi corazón se va a estallar. Si tú te vas, soledad. Si tú te vas, soledad. Yo me equivoqué, pensando que todo andaba bien, haciendo billete para comprarte un jet y así todo el mundo recorrer. Ay, pero ya aterricé y ya no tengo jet. Y ya no tengo jet.
sientas a mi lado. Entonces, en los dos primeros cuentos me gustó mucho cómo vi una centralidad de la familia, una centralidad de la familia que también veo en la mayoría de las historias. Entonces, no sé qué tienen, o sea, si hay como una transversalidad en la familia en este recorrido de esta construcción de estos cuentos. Pues el proceso creativo como tal siempre ha sido como medio caótico realmente, pues en el medio Es que la gente, en otras entrevistas que nos han hecho, la misma familia trae que, ay no, tan bello el papá, la hija escribiendo. romántico ahí. Ellos de seguro se sientan, escriben a cuatro manos, se complementan las frases. No, eso es falso. No, y la verdad es que no es a cuatro manos, es una pelea constante ahí, súper interesante. Sino que dos generaciones completamente peleando ahí, lo que te decía ahorita, Isabel los quiere matar a todos. Mi papá quiere el final alegre para todos. Pues como porque yo lo sé, yo soy más viejito, entonces yo he visto que la gente sí sale adelante y que es capaz de soportar esa soledad y es capaz de convivir con ella. Ella está en la adolescencia, entonces ve la soledad como el gran... El gran problema de todos los mundos. No, y es que en realidad no escribíamos a cuatro manos, simplemente llegamos y empezamos a... Yo llegaba, tenía una idea del colegio, y mira papá, tengo esta idea, ¿qué tal si le metemos esto, esto y esto y esto? Papá no dice, espérate que estoy en trabajo un momento. Estoy en reunión y haciendo mi cara de Teams. Quítate de aquí, por favor, ahorita me dices, o Isa, necesito una idea para este personaje, listo, ¿qué tal? Sí, e inserta el pasado más trágico que se les pueda ocurrir. Sí, y ahí lo que nos sirvió es que realmente conocemos mucha gente, pues como por eso mismo viajes que te contábamos, porque somos paisas de familias grandes, de conocer a mucha gente y demás, hemos escuchado muchas historias, inclusive por decir algo, en la carta, que es el segundo cuento que menciona, realmente le sucede a un hombre, a un amigo mío. Pues la inspiración está en un hombre, que es una situación de violencia familiar bastante pesada. Pero nosotros dimos, bueno, de pronto al llevarlo al hombre no era como tan empatizante, no empatizas más al abuso de una mujer que al de un hombre. Exacto. Sí, porque es más normal, la violencia de la mujer es más conocida y todo esto, entonces como que lo quisimos llevar como por ese lado. Y así habían habido muchas situaciones en donde no propiamente es vivencia nuestra o todo el personaje es una persona, pero sí un punto, una frase, un sueño. Un momento, que nos pone a pensar como en esas cosas. Sí. Entonces eso me lleva a plantearnos otra cosa, ¿no? Y es que, digamos, es que en el primer cuento la aurora es como ese vacío, la soledad de ese espacio es llenado por la aparición de un amor, ¿no? Y entonces no sé si son esas dos caras de la soledad y de la familia, o sea, la relación entre soledad y familia, porque pues en el primero es como se llena el vacío y en el segundo es como en la familia está ese vacío, ¿no? Como, no sé, el padre se transforma en un gran demonio, como lo planteaban ahí en el inicio del cuento. Entonces no sé si estén de acuerdo con esa idea de que es... Sí. Completamente de acuerdo, sino que ahí lo que nosotros queremos como ver también son los momentos en los que fueron escritos. Por ejemplo, la aurora fue en medio de un trabajo de Isabela que llegamos, lo hicimos y se lo entregamos pues a la profesora y la profesora lo mandó para un concurso de cuentos y le fue súper bien. Inclusive nos estuvieron entrevistando en RCN y un montón de cosas por ese cuento y nosotros dijimos, ve como parece que hay como algo que explotar acá. Y fue y ya después nos llegó la pandemia. Entonces cuando dijimos, bueno, retomemos lo que empezamos con la aurora y hagámoslo. No, y es que parte de la esencia de la aurora fue el momento preciso cuando empezamos a crearlo, porque íbamos en un paso en caldo, estábamos nosotros dos despiertos conversando y estábamos viendo unos pastizales. Entonces, este pastizal y este cielo me recuerda a un cuento que escribí, contame
y ahí empezamos. Entonces también fue como ese momento de unión familiar. Fue muy íntimo, Isa y yo, porque todos en la casa, pues todos estaban dormidos en la parte de atrás en el carro y todo el cuento. Y entonces vimos que hubo como un clic en el momento de crear. Entonces yo llegué y le decía, pues mira, yo me imaginaba así. Y ella me decía, ¿y qué tal si le ponemos esto y qué tal otro? Y a los días fue que le dijeron a Isa, ve, ¿por qué no escribes un cuento para el colegio? Y del colegio lo mandaron para el concurso. Ok. Así fue que nació. Entonces, y después cuando llegamos y empezó, por ejemplo, cuando nació la carta inclusive no fue realmente el segundo, sino que ya después con la asesoría del editor y todo eso, entonces dijeron, bueno, listo, esto está muy romántico, muy bonito, venga, metámosle uno de realidad más profunda. Entonces, para poder hacer el contraste al lector. Sí, eso fue muy interesante, porque el primer cuento sí fue una entrada como, uno decía, o sea, como el primer cuento ya uno le marca, uno cree que en el chip como que le marca ya un recorrido de lo que va a ser todo el libro. Y en el primer cuento pues era una cosa y en el segundo era como lo opuesto, como un contraste muy fuerte. Entonces me enganchó bastante y me pareció muy interesante esa parte. Por eso quería plantearles si se daba una relación ahí entre familia y soledad importante. También una relación que vive en 5 minutos entre el amor y la soledad, ¿no? Como dentro de una relación que se ve bastante fuerte, que ya es un proyecto de vida en conjunto, se generan vacíos, ¿no? O sea, una soledad estando con otra persona y que a la vez la otra persona pueda ayudar a solucionar ese vacío que se genera en esa misma relación. Entonces, no sé cómo ustedes hayan visto eso en esa parte, en 5 minutos. Ese es un cuento bastante íntimo, porque esos 5 minutos somos mi esposa y yo realmente. Ese es de los poquitos autobiográficos que están ahí. Okay. Y es a raíz de unas preguntas que, no, pues, que nos hacían como Isa y los hermanos. Te voy a contar, nosotros, Isa es la mayor de 7 hermanos. Son 7 hermanos. Y entonces estamos en función, obviamente, de los hijos, mi esposa y yo en todo momento. Entonces estamos trabajando con ellos, estamos haciendo una tarea con ellos, los estamos llevando aquí a fútbol, a los hombres que entrenan, a Isa a su teatro, perdón. Pero entonces siempre estamos como en función de ellos. Y entonces en ese tiempo nos dio por preguntarnos por lo del el síndrome del nido vacío. ¿Qué va a pasar cuando ellos no estén? Sí. ¿Cierto? Entonces, ese momento llegará y veremos cómo lo combatimos, ¿cierto? Que inclusive lo tocamos también en nuestro segundo libro, pues también lo tocamos un poco. Pero por ahora, descansemos, tomémonos estos 5 minutos y ahí es donde lo lograremos, pues podamos, pues busquemos como el espacio para nosotros dos, como porque esa intimidad con la soledad es súper difícil de llevar cuando en una casa hay tanta gente. Y somos tantos que inclusive alguno siempre tiene un problema, alguno hay que regañarlo, alguno hay que castigarlo porque llegó y hizo cualquier cosa en el colegio o dejó de hacerlo. Entonces esa posición de padre, la mamá ocupada también atendiéndolos, en medio de tanta gente se siente mucho la soledad también. Muy similar a 100 años de soledad, ¿no? O sea, una familia enorme, enorme, y como cada personaje va sintiendo su soledad en los espacios de su vida, ¿no? Úrsula y Guarán y todos ellos. Muy interesante, ese cuento, sí, también es un caso que él también lo vi en mi familia, en especial con mi abuela y mi abuelo, que es también, o sea, es una familia grande. Yo vengo de un pueblo de Putumayo y prácticamente el pueblo es mi familia. Todos son conocidos, todos son... Entonces, ver eso, ¿no? Como ya todos nos fuimos de la casa y ahorita solo quedan ellos dos, ¿sí? Entonces, como en un tiempo ellos sienten, o sea, se genera el síndrome del nido vacío, o la hijitis que llaman, que es esa ausencia de los hijos y como la vida giró en torno a ellos y después ya, ¿qué hacemos? Sí, interesante ese libro, ese cuento, pero también quería pasar al de El pasado de Ivonne. Este cuento me gustó mucho, en especial porque siento que al final se da como
ver otra cara de la soledad, no solo una parte, una representación negativa que se le da, más por esa catarsis que al final sucede, ¿no? O sea, porque es una situación trágica, pero es a partir de esa situación trágica que ya puede descubrir todo lo que es su pasado. Entonces, eso me pareció muy interesante. No sé qué, si querían plasmar eso como una representación, como un juego de esa representación de la soledad en ese personaje. Pues sí, la verdad es que empezamos a decir, es que la soledad del todo no es mala, porque la soledad, en mi caso, por ejemplo, me ha hecho quien soy. Fue el yo haber tenido la oportunidad de viajar, de conocer, de explorar tanto que me hizo ser más bien apegada a mi familia más que a las otras personas. Entonces yo soy como, me alegra tener una relación tan bonita con mi familia, pero a veces llego a sentir como que la relación con las otras personas como que medio sobra. Por ejemplo, la descripción del personaje de Yvonne está basada en un pedazo de mi personalidad, debido a que a mí en un colegio yo era totalmente sola y a mí me decían la zombie. Entonces, y a mí nunca me lo dijeron, se lo decían a mi hermano. Mi hermano un día llegó con el cuento de que a mí en el colegio me estaban diciendo la zombie. Porque era para arriba y para abajo con un librito. Entonces, era como, bueno, pues esta no se relaciona con nadie, no habla con nadie, es ahí ni es con su librito para arriba y para abajo. Entonces, la nombraban así. Entonces, por eso, inclusive las referencias a los otros autores, era porque su compañía no eran Pepito Pérez o fulanita con la que jugaba conversaba, sino que eran Poe, Hemingway y demás. Entonces ha sido como que el llevar la soledad depende cómo la lleves. Si tienes la oportunidad de conocer a uno de estos monstruos de la literatura y demás, entonces, ¿por qué no también tomarse el tiempo para estar solo? Pues mira que algo bueno saldrá y algo bueno se dará pues como en ese punto. Y hay una frase que nosotros utilizamos mucho en la casa y es que el que no es necesario vivir 1000 vidas, ¿cierto? Sino que, o tener 1000 experiencias para poder saber vivir la vida, pues uno puede vivir también y aprender en cabeza ajena. Hay gente que ha sufrido, y hay gente, pues yo no necesito matar a alguien para saber lo que se sufre, porque ya me leí Crimen y Castigo. Entonces hay cosas que se llegan y es profundo, pues dejando al lado la moralidad y todo el cuento, pues todo el cuento. ¿Okay? Hay una parte, hay una psicología, hay un dolor, hay una destrucción del ser si tú haces algo malo, y puedes vivirlo a través de la lectura y a través de la experiencia de los demás. Entonces, no es necesario llegar y yo decirle a mis hijos, mira, que prueben la droga para que sepan que eso es malo. No, es que hay muchos reflejos en la sociedad para saber que definitivamente la droga no es buena. Sí, sí, es curioso porque, digamos, hace poco en una clase que estábamos en la otra carrera que estoy estudiando y ya estoy acabando, el profesor estaba muy impactado porque decía que la pandemia había llevado como a que muchos jóvenes entraran mucho más en el consumo y en el problema de drogas. Entonces llegó un compañero y dijo como quizás es esa misma soledad la que nos ha llevado a querer vivir más experiencias límites y a caer en eso, ¿no? Entonces creo que ahí me permite hacer una entrada a otro punto que quería plantear, y es el cuento de Caterine de Punto de Quiebre, porque son cuentos que me llevan a pensar que es la misma sociedad como nos afecta a través de la soledad, ¿sí? Entonces, como pese a que nos resistimos, pese a que creemos que somos, no sé, resistentes frente a lo que escuchamos, oímos, como en el caso del pasado de Ivonne, siento que la soledad tiene una relación también con la sociedad, ¿sí? Es como también se nos manifiesta a nosotros. Entonces no sé qué opinión tienen al respecto, pues con estos dos cuentos que me parecieron que tienen esa relación. Sí, de acuerdo. La verdad es que es la sociedad, inclusive la misma familia. Pues yo también siento que a mí una vez un cura amigo me decía, hay que equivocarse en el amor. Pues usted intente darle lo que más pueda, ¿cierto? Pero pues queriendo a sus hijos y demás, pero uno nunca tendrá la respuesta de darle
lo mejor a los hijos, ¿cierto? Pues porque uno no sabe de verdad qué es lo mejor para cada personalidad. Como te contaba, tengo 7 y los 7 son completamente diferentes y cree uno que les dio lo mismo y no, porque uno también ha ido cambiando. A los más chiquitos son más relajados, yo soy más relajado con los más chiquitos, ya sé que si salen corriendo no se sacan un ojo tan fácilmente. Entonces uno mismo evoluciona y cambia. Y con Catherine precisamente está, pues con Catherine está precisamente esto, pues en el buen punto de quiebre. Y es que la misma presión, porque yo la veía era con la familia, porque yo soy medio obsesivo con muchas cosas. Entonces, bueno, qué bueno que eres un bueno en tenis, pero entonces sé la mejor y sé la mejor. Y entonces se viene un torneo y se viene el siguiente y venga y tenga. ¿Y qué es lo que necesita? Un nuevo entrenador, listo, le consigo el nuevo entrenador. Y los padres creemos que le estamos dando lo que necesita, porque la estamos volviendo la mejor del mundo en el tenis, al menos pues según el cuento. Y de pronto no es así. Y de pronto lo que estamos es destruyéndolas, cohibiéndoles esa personalidad y esa forma de expresarse, porque no hay tiempo para que se expresen, porque tienen que hacer lo que la familia y la sociedad les diga. Ok. Y en Catherine, es que en Catherine lo que tú dices, ¿no? De la evolución, como también ustedes viven con, pues tú cómo vives tu experiencia de tener hijos y de paternar. No sé si en Catherine hay una transformación del padre, de la figura masculina en, pues en una familia, que es lo que querías plantear ahí, está muy relacionado con eso. Sí, porque Es necesario uno tener el padre, uno necesita la figura paterna del padre, que es el que te corrige, el que te enseña, el que te ayuda, pero que en mi caso muchas veces también es cómplice. Okay. entonces el tener ese padre malvado, esa ausencia de ese padre, es lo que nosotros hemos visto en cómo a algunos amigos nuestros les ha ido muy mal. Pues por decir algo, cuando estamos escribiendo a Catherine, realmente lo que sucedía era que se estaban separando los padres de una de las mejores amigas de Isabela en su momento. Y entonces, cómo los comentarios de ella hacia su padre fueron cambiando, de la destrucción familiar bueno, al menos de pareja y por ende familiar, se fueron dando, hicieron que ese padre protector, amado y demás, pues convirtiéndose en un ogro, porque ya estaba del lado de su madre. Y entonces todo ese tipo de cosas hicieron que nosotros dijéramos, es como necesario expresar que, que la ausencia del padre es muy difícil, pues de algunos de los padres es como tal, es muy difícil de llevar para los hijos y al mismo tiempo pues causal de algún grado de destrucción pues para ellos. Pero también interesante como en ese cuento introdujeron un poco esa ficción, ¿no? Bueno, también jugaron con una parte del karma y también introdujeron esta ficción no sé, de un cyborg con alma, pues que pasó de ser un humano y precisamente a un, no sé, a un instrumento pues, de matar. Entonces, no sé, también me parece que ahí juegan esas cosas, digamos, aquí hay una transversalidad de la familia y de la sociedad, en cómo la soledad nos afecta, pero también hay unas cosas ficcionales que son muy importantes y a mi parecer son nuevas en lo que es la construcción del cuento, porque en el siglo XX los cuentos eran muy circulares, muy circulares, muy circulares, y esta introducción como de cosas muy contemporáneas, muy postmodernas, también me permiten decir que pues que están construyendo también una originalidad importante en estos cuentos. Y con eso también quiero pasar a Sino que otra. hay un punto que te iba a comentar, es que ahí es donde hay una influencia grande como de Isabela en ese cuento, por lo que hablamos ahorita pues de que a la mitad los quiere matar, pues, Iban porque, a acabar muertos. porque ella en su juventud todavía es muy impulsiva en muchas cosas y entonces, bueno, ¿no? Y fuera de eso es muy crítica del gobierno y de las cosas que nos hacen hacer y de las cosas que nos ponen a vivir. Y entonces queríamos como mezclar ese tipo de cosas y el resultado fue el que... Fue Catherine. Sí, Exactamente.
Pero también hay un cuento interesante en esto, y es lo que quería pasar a decirles, y es como precisamente como la sociedad afecta tanto que la soledad de las personas es tan normalizada, ¿no? Es como una persona puede estar muy mal, pero la sociedad no se da cuenta de ese padecer. Y a mí me gustó mucho esta parte del cuento Pasar y Pasar, que para mí fue uno de los más impactantes y los que más me gustó, y es el cierre, cuando dice, él la observa y la siente angustiada. Le pregunta, ¿qué sucede? A lo que ella responde, una vez leí que los suicidios en las estaciones eran más de los que se reportaban, solo que, para no incitar a otras personas para que lo hagan, no se hacían públicos. Qué triste, dijo él, morir y solo conseguir que los demás lleguen tarde a su casa. Ese Lo cierre, leí, ese cierre, lo leíste y yo me acordé de la primera vez que yo lo leí, que cuando lo acabamos de redactar, yo como, ¡uy, qué triste, pobre hombre! pero es muy potente por eso, ¿no? Como se normaliza socialmente una soledad que una persona está padeciendo y que lo está consumiendo, ¿no? Como aparece como silenciosamente y se copa toda su vida en el dejar pasar y pasar, eh, esa soledad que lo invade, ¿no? Un poco oprimiéndola, y al final sale y ese cierre llena De mucho. acuerdo, en ese pasar y pasar nosotros debatimos, ese fue de los que nos puso a pelear a nosotros mucho, 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 porque en su momento ni siquiera se llamaba Pasar y Pasar, nosotros no, No sino que le, pues, no tenía como el nombre, y de un momento a otro se nos vino como la canción a la cabeza de ver a Buenos Aires pasar y pasar. Ujú. Y era de las puertas de Alcalá. pues no, no, Ah, en la canción ah, dice sí. pues como ver a Buenos Aires pasar y pasar, pues como, pues que es como la Ah, sí. cotidianidad de una cosa. Y el cuento es que nosotros lo salvamos, no lo salvamos, le arreglamos la vida, no se la arreglamos. Su soledad, logramos hacer que sea capaz de tomar coraje para pedir ayuda antes de que sea demasiado tarde y lo termine de consumir. Y entonces mucha gente nos decía, pues por ejemplo, uno de los hermanos de Isa, Miguel y mi esposa nos decía, pero me desespera, ese cuento me estresa porque es que va uno avanzando, ve que su vida se está acabando y no pasa nada, No pasa no nada. pasa nada. Y al final no pasa nada. Y entonces es uno como, ese es precisamente el cuento, porque es que se nos pasa la vida y no pasa nada. Sí. Entonces esa es precisamente la crítica, pues Mm. como si Y no nos damos cuenta, eso Cuando, la vida se agota y ya. cuando menos te das cuenta ya empiezas a quemar etapas, cuando menos piensas ya creciste, ya te casaste, ya moriste. Exactamente. Los pisos, segundo piso. Sí, 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 ese cuento me parece muy bueno también porque involucra algo que precisamente lo hablábamos en nuestras clases de cuento contemporáneo, y es que ahora se le da mucha más cabida a esas emociones que construyen los personajes, y no es esa circularidad en la que, digamos, en las de Horacio Quiroga, que era como en el de la tortuga, ¿no? Como un hombre que llevaba la tortuga, y bueno, el hombre al final se salva, pero porque la tortuga va a paso lento y lo salva y lo lleva hasta la ciudad y bueno, le dan una curación. Entonces son como muy predecibles, pero en este uno siempre está tan pendiente de que, ¿por qué no? ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué no pasa nada? Que pase algo, por favor. Y el hecho de que termine así es algo que también involucra como un recorrido emocional del personaje que está muy involucrado con nuestra sociedad actual, ¿no? Entonces por eso creo que hay una distinción importante de este cuento con respecto a los cuentos del siglo XX que me parece muy valiosa rescatar. Y ahora también quería dar paso, bueno, la tumba también está muy relacionada con esto, ¿no? Con como dentro de la vida militar, que está rodeado uno de gente. Tengo pues muchos de mis familiares del pueblo precisamente a falta de oportunidades de entrar en la educación superior. Yo fui un afortunado en realidad, de entrar en una universidad pública, y porque si no, no hubiera podido estudiar y muy posiblemente hubiera ingresado a prestar servicio militar.
y es precisamente eso, como hay una soledad en esa gran compañía de un poco de personas que tienen su vida, diferentes historias, ¿no? Y diferentes padecimientos. Entonces, eso también es importante ver cómo la soledad también acompaña en un mundo de gente. Y no sé si tienen una opinión al respecto ahí, en esa construcción de ese cuento de la tumba. Que el hombre queda, a mi parecer, o sea, pues queda vivo, pero es como esa reducción de ese hombre en tanto es olvidado como otro muerto más de una guerra, ¿no? De acuerdo, que no entiende, como dicen en el cuento. La verdad es que eso nos gustó muchísimo, inclusive ese es parte de la portada, este es el hombre que está ahí. Y, y realmente no es del que más nos hayan hecho comentarios, pero es uno de los más queridos para nosotros porque Isa es muy social. Isa es muy de dolerle el país, y, y sin importar el lado, derecha, izquierda, centro, de donde sea cualquiera, a todos nos ha tocado vivir la guerra y todos hemos puesto un muerto. De alguna forma, sea el secuestrado, sea el militar, sea cualquiera que fuera. Entonces, ha sido un dolor que todos hemos vivido. Pues por decir algo, nosotros estar acá en Medellín y no poder salir aquí a 20 minutos porque te secuestraban como cuando yo era joven. Y, y eran de los dos bandos. Si te ibas para un pueblo, te secuestraba la guerrilla, y si te ibas para otro pueblo, te secuestraban los paramilitares. Entonces, esa misma soledad, no poder salir, no poder conocer las cosas, eso la verdad que pues a mí me marcó mucho. Y entonces cuando Isa y yo hablamos pues, de la sociedad y de todo pues de toda la parte política como tal, Isa ahí mismo era como, hay que expresarlo, hay que contarlo. Y entonces ahí fue donde ella le empezó a colocar esa forma que tú dices de estar en un batallón, estar con un montón de gente, pero me tengo que salvar soy yo. Y al final, después de una bomba, quedo soy yo en un hueco. Y quedo yo solo en la completa oscuridad pensando en qué pasará. Estoy muy enfermo como para levantarme y tratar de salir. Y estoy completamente solo, no tengo a nadie que me va a sacar, todos deben de estar en las mismas que yo, si no es que ya están muertos. Solo me queda esperar a ver qué pasa. Eh, bastante de acuerdo con eso. También tenía otra apreciación con la carta y es precisamente eso que les decía del cuento contemporáneo y es porque decide dejar tan abierta la salida del encierro, ¿no? O sea, porque ella no se suicida y tampoco muere el padre, ¿no? O sea, se deja como ahí la tensión, se queda ahí, como qué pasará con el padre, como el hijo también está en peligro, no sé, entonces siento que ahí hay un juego importante que quería rescatar y es también porque se parte al principio de una moralidad pues bastante sentada, ¿no? Entre el bien y el mal, pero también es como ver las familias modelo, como son golpeadas, ¿no? Porque ahí se muestra que es una familia que tenía dinero, que tenía varios privilegios, que tenía digamos, una estabilidad, entonces, como también la soledad golpea a esa familia modelo. No sé si eso también está plasmado en ese cuento, en la carta. Sí, de acuerdo. La verdad es que en la carta, en ese sentido, cuando nosotros lo queríamos cerrar, pues estamos buscando pues ese cierre, realmente esos cierres no se dan. Pues a él lo coge la policía y yo sigo con mi papá en la cárcel, ¿cierto? Él está ahí, realmente no hay un cierre, porque La historia continúa, simplemente se cortó la historia en este pedazo, pero en realidad la historia seguiría continuando, porque ahora serían Clara y Lucas crecer sin un padre presente, sabiendo que el de ellos está en la cárcel. sí, ya otra cosa es, por ejemplo, si en algún momento hay una evolución del cuento, no sé, pues contar qué pasó con ellos, cualquier cosa. Pero realmente en la vida real las cosas no cierran no es un vivimos felices para siempre, como en el cuento tradicional. Sino que vivimos, nos Se corta casamos, una comemos situación perdices y hay un día y siguiente. al día siguiente no hay perdices y le toca trabajar como un berraco. Entonces ese es el punto, pues como que nosotros en esos cierres muchas veces tengo varios amigos que me han dicho eso, pues como, hey, pero y entonces ella se volvió a casar,
¿Y los hijos qué? ¿Y si estudiaron? ¿Y qué pasó? Hicieron su vida. Tocó, sufren, Pero pero les toca salir adelante. toca salir adelante, toca seguir, así es en tu día, y acaba esta entrevista y tú sigues y a redactar tu trabajo, que, ¿cierto? que a editar un montón el podcast. Y Ya, sí, sí, es verdad. Es que eso es lo bonito del cuento, ¿no? Que siempre es como una ventana y deja de siempre, o sea, el cuento contemporáneo, ¿no? Dejar abrir una ventana de ese mundo de esos personajes y al final saber que sigue, ¿no? Que queda abierto, que se puede continuar y eso te puede carcomer la cabeza, digamos, en la tumba llorar y si no murió, y si en realidad murió, y si lo que está es en, no sé, en un limbo, sí, es como eso, como esa apertura que se le deja al lector, que es bastante buena. Y bueno, supongo que ya le han preguntado bastante a ustedes del cuento principal, del más largo, que es el de mm, el enfermero, y bueno, y Paula es dentro de mi set, y pues es un cuento muy completo, sí, me parece que es muy completo, pero también deja abiertas muchas cosas y un debate importante. A mí me dejó abierto un debate importante, y es, bueno, como la enfermería, su consideración como disciplina, como también se plantea una desigualdad, ¿no? En la historia, en los enfermos pobres, en los enfermos ricos, y cómo eso lo vive el personaje, pero también una forma en la que se plasma una igualdad en la muerte, ¿no? O sea, todos vamos para el mismo lugar, y construimos nuestra vida con respecto a la muerte, pero no sé cómo se sitúa este debate de la eutanasia en este sentido, ¿no? De la muerte digna, de una vida para morir dignamente. No sé cómo se relaciona esto en la soledad, ¿no? Como la soledad sería una falta de la dignidad de la muerte y cómo este personaje aparece a llenar esa soledad, dándole esa dignidad a esos enfermos terminales, como en el caso de Don Blas, o ya a quien no se le daba esperanzas, que era Paula, un personaje también que me pareció bastante bien construido. Pero no sé si podríamos situar esa discusión en torno a esa muerte digna. Sí, eso, bueno, la verdad es que yo creo que la primera vez que nos preguntan Sí, directamente no, por el cuento, por la eutanasia. sino que llamó mucho la atención, sobre todo por la relación padre-hija, llamó mucho la atención la carta, pues hay otros que llamaron como más la atención, al menos a la librería como tal. La librería, Pero las bueno, familias, a los conocidos. Esta es la primera vez que alguien le pone más atención a... al dentro de mi ser. Dentro de mi ser es muy especial porque tiene, como ellos tienen muchos matices. Sí, Y te hago un spoiler, tiene una, hay unos personajes que ya habíamos pensado ahí que realmente vienen es para una novela que estamos construyendo. Entonces, en este momento inclusive la estamos haciendo y por eso es que de pronto hay ciertos matices que se pueden desarrollar mucho. Bueno, a los momentos de soledad y de la eutanasia y toda esta muerte digna, ha sido un debate. Pues nosotros somos pues una familia católica, en donde nosotros siempre pues hemos considerado pues que la vida viene de Dios. Y, pero en medio de ese viene de Dios también somos conscientes de lo que está sucediendo en la sociedad. Y entonces nos preguntaban, bueno, entonces ¿es bueno o es malo? Nos preguntaban los hijos, ¿es bueno o es malo? Y entonces en ese bueno o es malo, que ya esa opinión personal ya no la reservamos para nosotros. El punto es que el debate de la sociedad está ahí. Y sí, eso era lo que nosotros queríamos mostrarle a nuestros hijos. Inclusive terminó siendo fue como una catequesis para ellos, en donde se les dice, mire, es que estos son los puntos. ¿Cómo voy a entrar yo a juzgar a una persona después de tener a su viejito postrado 1000 años ahí, en darle esa muerte digna? Pero al mismo tiempo, ¿y qué tal si se hubiera despertado? Que es lo que plantea al final del cuento. sí, Pudo existir la posibilidad de que se despertara, nunca lo sabremos, y como ya está muerto, no lo sabremos ya. sí, Entonces, realmente era poner sobre la mesa
que es el ayudar. Ese ayudar es Relativo, en este cuento es relativo. Yo te ayudo cuidándote y ayudándote a tener la mejor vida digna que te pueda dar, pero también te estoy ayudando a lacar con tu sufrimiento, a lacar con el dolor de tu familia, el dolor de verte ahí postrado sin poder vivir, ver cómo tu vida pasa acostado y tú sin enterarte, o al menos eso es lo que nosotros creemos desde afuera, porque por ejemplo, el enfermero que toma la decisión sobre Don Blas. ¿Quién es él para tomar la decisión por Don Blas? Sí, ¿No? sí. Pues que eso es una cosa que nosotros quisimos dejarlo ahí con Don Blas, porque Don Blas es como medio aparecido ahí, no se habla mucho de él y está ahí, y es precisamente para eso. Porque de pronto, no sé, mi autor favorito es Poe. Entonces, Poe cuando muere está ahí en un hospital, casi ni lo reconocen, casi ni sabían que era Poe. ¿Cierto? Y mire, de pronto es una persona bien importante, o las puede ser una persona bien importante, pero el hombre se toma la potestad de llegar y decir, no, usted está sufriendo mucho, muera. venga, acabamos con su dolor, no dejemos que muera ni sí, mira, siquiera yo lo encontré, porque si no, si hubiera muerto en la inmundicia en la que yo lo vi. Sí. Entonces, es más como plantearlo, realmente, es plantearlo porque es una decisión de verdad muy difícil y completamente, bueno, eso está en boga, pues tenemos nuestros primeros casos acá en Colombia y demás. Entonces es bueno como que cada cual se vaya formando como su criterio y que sepan que eso existe, que eso está ahí. Que se tiene que discutir, ¿no? O sea, o sea, sentar esas bases de eso que es la vida con relación a la muerte y la muerte con relación a la vida. En este caso, en este cuento, es importante plantearlo y siempre recordarlo, ¿no? Digamos, un poco hay un tipo de figura literaria que es la danza de la muerte, ¿no? Entonces es como una persona enferma entra a afectar a todo su entorno, ¿sí? Como el resto de personas comienzan a somatizar lo que esa persona siente. Entonces es una figura literaria bastante interesante porque es también mostrar eso como ver a una persona desvanecerse lleva a otra persona a actuar o a no actuar o a mirar cómo lo ayudo o a mirar cómo en realidad, si en verdad lo que está haciendo es ayudarlo. Entonces es un debate interesante. O aferrarse a una esperanza que Tal vez nunca llegue, una esperanza que simplemente no se dará. Sí. Pues que ya ha habido varios casos pues que hemos sabido de artistas en donde llegan y pasan años, se consumen toda su fortuna intentando tenerlo vivo, pero realmente vivo no está hace muchos años porque está soportado mecánicamente. Sí, sí, comparto. Es un tema muy complicado. Sí, pero Y cada quien va a decir de acuerdo a sus puntos de vista, porque no debe de ser lo mismo tu punto de vista frente al nuestro. Sí, la moralidad de cada cual es muy personal, entonces. Claro. No habrá respuesta correcta si está bien o está mal. Sí. Lo que sería entender el por qué el otro cree que está bien o está mal y vivir con ello. Sí, creo que lo interesante está en que se sitúa ese debate en ese cuento. O bueno, a mí me sitúa ese debate en ese cuento. Mi soledad
Ahora yo quiero pasar a la última parte de esta entrevista, que lo denominé la soledad de la escritura, y es conocer precisamente un poco cómo ha sido, más que el proceso de la escritura, cómo hablaron con la soledad en esa escritura, cómo intentaron verla para plasmarla en los cuentos, y no más como lo que ya habíamos visto, que es en cada cuento cómo se plasma, sino cómo la llamaron, ¿sí? ¿Sí? No sé si me explico en esta parte. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, para Dale, esto, Isa, tú, a ver qué, cómo. Pues mira, más que llamarlas, son situaciones en las que uno va viviendo día a día, porque tú un día no te levantas y dices, oh, hoy tengo ganas de estar completamente sola, de sentirme completamente sola y abandonada. No, eso se va dando de a poco. Es un sentimiento que empieza a crecer dentro de ti, cuando menos te das cuenta, o sea, uno es como que hay un momento de soledad que dices que estoy completamente solo, es que no hablo con nadie, pero dentro de mi misma soledad aprendí a ser feliz. Entonces eso como que maquilla el sentimiento, el no me siento solo, pero lo estoy. Sí, y en ese punto de vista, también nos sitúa en el poner en los zapatos del otro. Era, porque como te decía ahorita, pues nosotros conversábamos mucho, pues estamos conversando mucho de cómo poner las situaciones, de cómo crear. Y, y cuando nos empezamos a poner como en los zapatos del otro, por ejemplo, con el momento que estamos hablando de la carta, no, ¿te imaginas cómo debe haber sido de duro para el amigo mío lo que le sucedió? Pues entonces, Fue, llegar a ver a Isabela llorar y llorar y llorar. lo leímos como 3 veces. La primera fue como, oh, muy triste, no entiendo. La segunda fue como, la tercera, Isabel, usted está bien, ¿a usted le ha ¿Qué pasado? le ha pasado? Nosotros venimos, pues habías tenido contacto con alguien, pero era tanto lo que nos alcanzamos como a meter en los personajes que hubo un momento en donde la misma Isabela empezó a deprimirse por lo que sucedía No, con no, ella. no me pasó nada de eso, no se preocupe. Solamente es que me duele mucho lo que le pasó a ella. Era toda dramática. Era eso, porque a mí no me ha pasado eso, gracias a Dios, pero otras personas sí, y fue tal el sentimiento y tal la capacidad de empatizar con el otro que a uno le afectaba y a uno le dolía tanto como si le hubiera pasado. Entonces lo que nos hicieron pues llamar esa soledad fue como ponernos en los zapatos del otro, de esos personajes que se fueron construyendo, pero al mismo tiempo fueron también una bendición, fueron que nos abrieron la posibilidad de hablar con nuestros hijos, de llegar y en este momento nosotros decimos, pues mi esposa y yo decimos que todo este proceso ya hemos tenido nuestra paga y nuestra paga es que todos leen. Hasta los chiquitos en este momento tienen sus libros de ilustración y llegan y los pasan y los miran porque se han vuelto críticos. Y estás en miedo. ¿no? Que la lectura da esa posibilidad, ¿no? De abrir un mundo, o sea, ver lo que una persona pensó por años, poder verlo en un libro de 100 páginas, en un escrito que se demoraron, no sé, mucho tiempo haciéndolo. Y así es con todo, ¿no? Con todos los libros, como te abren la ventana a un mundo de posibilidades, y eso es lo bonito de la lectura, ¿no? Y de la escritura. Así es, la verdad es que ha sido un proceso muy bonito y creamos un montón de cosas, inclusive nos quedaron faltando. Y de los que nos quedaron faltando fue que nació el del segundo libro, se llama Los Los inocentes y otros inocentes y otros relatos. relatos, que es este. Y, y en este ya nos dirigimos pues con Quillango, que es una editorial y pues Ya, bogotana, que apoya mucho pues como a independientes también. Y nos tomaron y ya con ellos hemos también hecho como un proceso. Este libro también es como de cuentos y relatos también. más que cuentos, nos dimos cuenta que cuentos lo asociaban mucho con historia infantil. Entonces, cuando nos decían padres, nos comprábamos el libro por ser de ustedes y después cuando lo empezamos a leer, deja hijo, yo lo leo y después tú lo lees. Cuando lo empiezan a leer, wow, esto no es para niños. Entonces fue inclusive un poco más de estrategia del mismo Quillangos, diciendo, no, mejor digámosle relatos, pongámoslo con relatos porque el cuento está asociado más a la parte No es infantil infantil.
apaguemos más los colores de las portadas para que al ser tan vivo, al ser tan llamativo, no lo vayan a asociar con ser de niños. Ya en este cuento los colores, ya en este libro los colores son más apagados. Más oscuros, más intrigantes. Ok, entonces, y ahí entonces ustedes, ¿cómo hicieron ese proceso de selección? O sea, ¿qué los llevó a dejar estos 12 cuentos y a dejar esos otros por fuera? Pues la verdad es que fue como los desarrollamos, porque como nos nacieron. Y, y teníamos muchas ideitas, eran ideitas como regadas, pero como te digo, nosotros ahorita, pues en ese momento estábamos como en un proceso como caótico. Y entonces llegaba Isa, vení, mira, y de la carta, ¿por qué no decimos esto? Entonces llegaba y volvía, y se iba. Y después volvía, vení, y de dentro de mi ser, ¿por qué no lo tocamos así y así? Hasta que llegaron y quedaron los 12, cuando dijimos, no, ¿sabes qué? Si no lo hacemos ya, porque en el momento yo ya estaba averiguando con editoriales y demás, y en ninguna parte recibía manuscritos, fue una decisión ya de lanzarnos, de decir, no, ¿saben qué? Si esperamos a tener todos los cuentos listos, no vamos a sacar nunca nada. Porque cada vez, a medida que íbamos creando, se nos iban ocurriendo más y más y más. Entonces dijimos, no, venga, hagamos un corte acá también, cuáles son los más construidos, son estos, y los mandamos donde el editor escogió estos, que eran los como los más desarrollados, y llegamos y dijimos, bueno, vámonos con estos, porque si no, no vamos a tener ese check de hicimos el libro. Lo conseguimos. De acuerdo. Bueno, yo creo que lo último sería pues preguntarles a ustedes por qué escribir cuento en Colombia, y sabiendo lo difícil que es escribir en Colombia, ya la novela pues tiene en Colombia pues tiene un amplio recorrido, pero digamos los libros de cuentos no son tan conocidos, digamos pues en lectores ocasionales, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante escribir cuento en Colombia? Y eso es una pregunta que me surge ahí. Yo creo que tienen parte de relación con lo que estamos diciendo, de que cuento se asocia más a infantil. Tú conoces cientos de cuentos infantiles, pero al asociarlo tanto con el cuento infantil, al decirte tanto toda tu vida que el cuento ha sido más utilizado para el infantil, uno se cierra las posibilidades de un cuento más crítico, de un cuento más adulto. Sí, el cuento en Colombia pues para mí es importante en función de dos cosas. Primero, pues sobre todo con las retroalimentaciones que yo he vivido. La primera es, nos ayudó a nosotros a madurar en la escritura, primero. Porque puede que un cuento no nos haya salido tan bien, pero en el otro se ve una evolución y de pronto eso nos ha ayudado pues como a nosotros. Inclusive en el segundo libro ya tenemos más relatos, tenemos hasta una oda, tenemos poemas, poesía, nos arriesgamos a hacer más cosas. A hacer más cosas, exactamente. Entonces nos da como algo para entrar. Y el otro, que te lo voy a decir con tristeza, es que en Colombia casi no se lee. Entonces, como en Colombia casi no se lee y somos tan inmediatistas, nuestros dos libros les ha ido muy bien. Por ejemplo, el segundo también ya está en primera reimpresión. Precisamente porque es corto. Buscan cosas cortas. Entonces, yo he sabido gente que llega y dice, no, ¿sabes qué? Pues es que con la novela me toca pues buscar un espacio, sentarme. En cambio llego, me leo, son 10 hojitas y me las leo ahí en una tarde y entonces lo puedo dejar un rato y no pasa nada y después retomo otro. Hay esa otra retroalimentación. Entonces, para nosotros es maravilloso. Al fin y al cabo pues nos ha ido bien pues como cuento. Pero a nivel de sociedad, a nivel de lectura, eso es malo, porque la gente no lee. Eso es un reflejo del por qué hacerlo, porque es que es necesario mostrarle a la sociedad que hay otras cosas por leer, que no te tienes que leer Moby Dick y sus 900 páginas hablando de un ballenero para llegar y disfrutar de una lectura, pues porque llegan y se embarcan con eso y pues pucha, a los 2 días ya lo están abandonando la lectura. Entonces de pronto el cuento te permite abrirte a la oportunidad de conocer historias, porque ves, esto está interesante, esto es como de tristeza, entonces buscar cosas del estilo, y lo que nosotros siempre hemos dicho, los clásicos llegarán cuando tengan que llegar, sí. Cuando la persona está lista, el que es buen lector los encontrará tarde que temprano.
Nosotros somos ahí, que inclusive lo viste ahí en uno de los cuentos, que somos muy críticos de los clásicos con los jóvenes en los colegios. Y es porque obligar a los muchachos a leer los clásicos muchas veces no se tiene la madurez literaria para llegar a esas figuras y a figuras que te llevan a 1800, y entonces no te imaginas un tiempo sin electricidad porque la electricidad casi Creo no que se era el tiene mucho. pasado igual. Creo que era el pasado En igual. el pasado, En el pasado, Iván. Iván, Por exactamente. ejemplo, a mí con lo que me pasó fue con me pusieron yo en séptimo a leer las obras extraordinarias de Miguel de Cervantes. Y yo en ese momento leyéndome una saga de fantasía, de realidad mística, de viajes, y me ponen a leerme la época de cuando están criticando a la sociedad española de 1800 y punta, porque el rey, todo eso, yo como, Entonces no. no nos damos la oportunidad de pronto en los colegios de llegar y decir, no, venga, es que hay otra literatura. Digamos, es que cuando dijiste Moby, yo tuve mi trauma con Moby, porque me lo Mira, en séptimo me lo pusieron a leer. Y en sexto fue La cabaña del tío Tom. Son libros enormes, enormes, y giran en torno a un personaje, y bueno, sí, o sea, lo extienden mucho y lo extienden, bueno, que eso es una parte de las novelas, pero es muy concentrado, ¿no? Digamos, en Moby con el cazador de ballenas, pues a mí me agotó, o sea, sí me cansé, y eso a veces aleja la lectura, ¿sí? Porque sí siento que uno debe escoger su camino en la lectura. Digamos, yo no comencé estudiando estudios literarios, sino comencé con ciencia política, y ojalá pueda acabarla ya casi. y, y precisamente fue por eso, porque quizás si me hubiera enamorado más de la lectura en el proceso de la educación, de bachillerato, quizás me hubiera decantado desde el principio por estudios literarios y hubiera buscado la forma, como sea, de entrar a este maravilloso mundo, ¿no? de la literatura. Y creo que eso es en parte importante, cómo juega la educación y cómo se enseña la literatura en la educación en Colombia. Entonces creo que eso que ustedes plantean del cuento y de cómo lo trajeron, me parece valioso sus aportes en ese sentido. Entonces, para cerrar, ya lo último, y sin tomarles más tiempo, es en no una te palabra, preocupes. ¿ustedes cómo definirían el cuento en una frase? O una palabra. Para mí el cuento es otra realidad. Es otra realidad. Porque no sé si te ha pasado que terminas leyendo o buscas leerlo, no precisamente como vives tú, ¿cierto? ¿Por qué gusta tanto Harry Potter? Pues porque qué nota el mago, ¿Sabes? Que no te el mundo enfrentarse a fantástico, el poder dragones y todo. ¿de acuerdo? El poder ser el niño valiente que no fui, ¿cierto? Eso es como lo interesante del cuento, que es otra realidad, que es alguien más viviendo otra realidad que tú no vives normalmente. Y, o, o una cosa que nosotros quisimos plantear mucho en nuestros cuentos, y es que, por ejemplo, en el pasado de Ivonne está una realidad que Isabela decía es muy parecida a la mía, pero miren ella cómo reaccionó, ¿cierto? La posibilidad de llegar y decir como en diferentes escenarios, ¿qué tal si yo hubiera hecho esto otro? ¿Qué tal si yo hubiera hecho esta otra cosa? Y es Si hubiera mirado de tal manera, si me hubiera arriesgado a tal cosa o si mejor hubiera callado. Entonces es vivir otra realidad, es darle la oportunidad a vivir otra cosa muy diferente a como yo mismo la viví en el momento. Yo lo definiría como aventura para llevar, porque un cuento se lee rápido, se lee ligero, lo que estábamos diciendo, de que tú puedes leerlo y después retomar con el libro sin mayor problema. Puedes arriesgarte a la aventura de sentir cosas nuevas, sentir emociones intensas, de tú empezar a sufrir con los personajes y darte cuenta que estás sufriendo con ellos. De un momento a otro empiezas a leer y cuando menos te das cuenta te encariñaste con el personaje. Te das cuenta que sufres lo mismo que él en el momento. Te pones tanto en sus zapatos que lo sientes real y su realidad te duele. Sí.
Yo todos los años leo El Gato Negro, leo El Cuervo, me encantan. No sé por qué, de alguna forma vuelven y llegan a mi vida, hay por ahí una efeméride del hombre o cualquier cosa y llega y aparece ahí, y termino leyendo el nuevo, Eh, porque sí me gustó eso lo de aventura para llevar. Me gustó también esa definición. Yo creo que eso es todo. Agradecerles a ustedes, Isabela y Gustavo, por este espacio. Siempre ha sido eh, importante escuchar no solo su escritura, lo que un autor escribe, sino lo que tiene que decir, que no ha dicho en esa lectura y que también nos complementa mucho, no solo el desarrollo de ese libro, de cómo fue construirlo, sino de cómo ustedes también construyeron un proceso y han, no sé, mejorado, han pasado por muchos aprendizajes a raíz de ese cuento. Y bueno, ese libro de cuentos, perdón. Entonces, muchas gracias por el espacio y creo que eso es todo. No, muchísimas gracias, Juan. Nos lo Y disfrutamos, estamos muy agradecidos. sí, la verdad es que de entrada se ve tu trabajo, se ve pues en la entrevista, pues yo creo que es la entrevista más estructurada que hemos tenido. La más completa, una de las más interesantes. Sí, sí, porque por eso estamos tan emocionados de que fuera alguien como de la academia, precisamente para poder ver como otro punto de vista. Y completamente a la orden lo que necesites, ya tienes nuestros contactos y demás.